Para hablar de ello vamos a hablar con una persona que se especializa en el tema y que está trabajando en la defensa de quizás algunos valores conservadores nacionales. Acompáñeme, vamos a conversar con ella. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenida. Gracias por la invitación. Un gusto para nosotros que esté aquí. Gracias por tomarse en este día de lluvia ese espacio y venir a conversar con nosotros de algo tan importante, algo tan trascendental. Ni hablar si empezamos por los niños, ¿verdad? Así mismo estuve observando el material que acaban de pasar y esto no es casualidad y es de manual. La historia de la humanidad comienza con la incorporación de conceptos. El concepto de lo que es una república, el concepto de una estructura social, por ejemplo. Entonces, al ir incorporando nuevos conceptos, a partir de ahí se va modificando la cultura y, ¿por qué no, toda una estructura social? Porque estamos escuchando acá la propuesta de incorporar un nuevo concepto dentro de lo que es, culturalmente hablando, una estructura familiar, SADRE, ¿verdad? Estuve escuchando atentamente y esto no es casualidad. Y de esto también se trata todo lo que es esta cultura WOP, ¿verdad? Que hoy, yo digo gracias a Dios, creo que vamos a tener vientos de mucho sentido común con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, que querramos o no, es una caja de resonancia a nivel mundial también, además. Y con respecto a esto, ¿qué tiene que ver la defensa de los niños? Antes que nada, como senadora de la Nación, tengo que defender lo que dice nuestra Constitución Nacional. Y en ese sentido, nuestra Constitución es muy clara. Protege la indemnidad del niño. ¿Qué es la indemnidad? Es el bien jurídico de un niño en su desarrollo armónico. ¿Y qué es su desarrollo armónico? Justamente lo que hace referencia a esto. Si un niño biológicamente es niño o niña, eso se tiene que respetar. ¿Y a usted le parece que hay una agenda realmente planificada, que no es un accidente? Porque habremos escuchado hace un par de años, casi como en chiste, el famoso todes, pero no es ningún chiste, No. Hay una agenda por detrás seria, señora senadora. Totalmente, incorporando este nuevo concepto, y es lo que siempre yo hablo, y a mí me causa gracia porque ya me bautizaron en las redes sociales como Tagirela Overton, ¿verdad? Y bueno, Overton es una teoría que habla prácticamente de esto, de ir normalizando conceptos nuevos, y a partir de ahí esto ya se vuelve normal, Claro. y a partir de ahí ya se legisla sobre esto, que es lo que se pretende, ¿verdad? De un tiempo, una vez que esto quede normalizado, que las legislaciones ya esto puedan garantizar, ¿verdad? Se quiso meter esa ideología, y acá le pregunto algunas cosas que creo que ya se han publicado en su momento, sin ánimo de comprometer nada, pero se quiso meter en el sistema educativo paraguayo la ideología de género. Asimismo, de hecho, creo que ese fue el motivo más fuerte para que particularmente pueda yo decidirme a incursionar en política. La ideología de género sí existe y está a la vista, entonces no me crean a mí, miren lo que pasa a nivel mundial, porque es así que grandes líderes hoy, como lo es el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o Milei, o otros líderes políticos. Giorgia Giorgia Meloni, ¿verdad? Hablan sobre que este enfoque de género, que está muy lejos de lo que se quiere hacer creer que es, porque se dice pues que el género es más bien en defensa a los derechos de la mujer. No es así. Ustedes pueden ver, y siempre digo, no me crean a mí, miren, investiguen, que el género hoy es una diversidad de percepciones individuales. Claro. A eso responde el enfoque de género. Y es así que eso se quiso involucrar, se quiso meter dentro de las políticas educativas del país. Y eso es lo que estamos defendiendo, que la educación tiene que ir por otro lado, ¿verdad?
¿Y por qué siempre también se me cataloga de homofóbica al respecto? Que no tiene nada que ver. Porque considero que no es menester de un niño aún la actividad Claro, sexual. claro. Los niños no tienen autonomía sexual. Y con toda esta agenda también se pretende que el niño tenga autonomía sexual. Entonces estamos hablando de pedofilia, Claro. ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, según nuestra Constitución Nacional, que es bien claro, a partir de los 18 años uno inclusive tiene el derecho constitucional de vivir su intimidad como quiera, como elija. Pero cuando Siempre- es mayor de edad. mayor de edad, claro. Entonces ahí me parece un punto muy importante el que tocaste, ¿verdad? Porque yo creo que a veces se quiere como mezclar todo. Entonces vos decís, senadora, usted no es homofóbica. Para nada, en absoluto. ¿Tiene Soy algún una problema persona- con otro tipo de diversidades o personas que En eligen una absoluto. sexualidad diferente a lo que normal, o la que la biología dice, ¿verdad? En absoluto, cada uno tenía la mayoría de edad, puede vivir su sexualidad como mejor le parezca. ¿Dónde se incursiona en algún problema en este sentido? Cuando justamente esa decisión particular se pretende introducir como una política. O imponer, quizás. Imponer como una política pública. Y esa es una cuestión particular. Claro, Y de nunca cada lo uno. particular puede estar encima por el interés general. ¿Verdad? Sobre ese tema también le quiero plantear Sí. otra observación, ¿verdad? Que se ve, ¿verdad? Es como que hoy día tenemos estos líderes que son referentes, que hay gente que dice que es muy extremista de repente, hay gente que dice que no, hay gente que está de acuerdo, pero lo que se está viendo es que en realidad las sociedades de los diferentes países del mundo son en general como más tradicionales. Por mucho tiempo es como que se escuchó más esta voz senadora antes que la voz de la sociedad, de la mayoría de la sociedad, que es conservadora. ¿Vos crees que es así, que esas cosas se pueden debatir, o esto es parte de esta agenda donde se quiere introducir esto de manera fuerte y decir, ¿sabes qué? El que grita más fuerte tiene razón, o el que tiene más recursos de repente para hacer una campaña mediática tiene más razón que aquellos que a lo mejor dan por sentado ciertas cosas y no se dan cuenta de esto que vos estás planteando, de que existe una agenda? Bueno, una pregunta. ¿Qué es lo que en una democracia prevalece? Lo que La elige mayoría. el pueblo, la mayoría. Y en ese sentido, y me van a disculpar que me extienda un poco más, es que justamente también estuvimos viendo el despotismo que se daba en cuanto a las organizaciones, las ONGs. Las ONGs, si bien son representaciones de la sociedad, ¿quién los eligió? Sin embargo, un senador, un diputado que tiene autoridad porque fue electa genuinamente en unas elecciones por el pueblo, son los que verdaderamente tenemos que legislar. Y esas legislaciones lo que hacen es marcar la hoja de ruta de las políticas públicas de un país en cuanto a la educación, en cuanto a absolutamente todo, la economía, inclusive los deportes, porque esta cultura web inclusive es transversal, se metió en absolutamente todos los ámbitos. En el ámbito deportivo, Los Juegos Olímpicos de París. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Se escuchó mucho esa voz que es de las minorías. ¿Por qué? Justamente porque esas ONGs pretenden involucrarse y marcar hojas de ruta dentro de lo que van a ser las políticas públicas de un Estado. Por eso No saltaron. siendo electos eso genuinamente. Hubo algo de eso, senadora, sumando nomás a lo que está contando. Por eso saltaron tanto con esta ley De transparencia. de transparencia de la ONG. ¿A usted le parece que hay algo de eso? ¿Había realmente agenda de otros países? ¿Había globalismo de por medio? No es mito, eso es verdad. Claro que es verdad. Si una ONG que trabaja con el Ministerio de Educación y esa ONG está siendo financiada por, qué sé yo, ideas a favor del aborto o LGTB o qué sé yo, sí o sí van a meter esas ideologías dentro de su incursión dentro de la educación, ¿verdad? Eso es categórico y son financiadas
Y es ahí donde queremos transparentar y quisimos transparentar. Que evidentemente, si una corporación financia algo con respecto a, que también fue un motivo también muy fuerte para mí de incursionar en política, la transición hormonal. Es un gran negocio farmacológico. Y si yo, empresaria, financio esta ONG que va a trabajar con la educación, lógicamente voy a querer que metan ideologías de género para que los niños estén confundidos y quieran empezar a hacer su transición hormonal. Senadora, La ecuación es así. senadora, dos ramas de muchas más probablemente te quiero tocar, de las que se fue instalando penosamente con esta agenda de la Unión Europea y del gobierno de Biden, ¿verdad? Y que ahora, por supuesto, tanto Milei como ustedes bien indicaban, Trump y otros, muestran la otra cara de la moneda. Te quiero preguntar sobre dos áreas. ¿Qué se puede hacer en nuestro país, si bien ya empezó, parece, esa tendencia, pero para posicionarse de que las redes, principalmente estas, no censuren cuando, como TikTok y otras, vos decís la palabra ideología de género, si no da de baja, te banea. Es como que nadie te ve, no te promociona, estás como escondido. Se publica el material, un video, un comentario, pero es como que nadie te ve. Está publicado, pero nadie te ve. Eso es uno. En redes sociales, ¿qué se puede hacer para ir dejando de lado la censura? Porque impusieron una censura para los que piensan como conservadores diferentes. Y dos, qué se puede hacer si bien Paraguay es muy conservador y se vio como supuestamente que Paraguay estaba muy chapado a la antigua? ¿Qué se puede hacer para precautelar ese concepto conservador en la educación paraguaya, senadora, para que esas agendas no terminen aterrizando en nuestras instituciones educativas? Bueno, la primera pregunta. Primero te quiero pedir algo. Ya no digamos chapada a la antigua por el modelo tradicional, por decir así, porque no es chapada a la antigua, es lo correcto. Existen dos sexos, femenino, masculino, y eso está más que comprobado y creo que ya no amerita una discusión al respecto. Entonces no es chapada a la antigua, es lo que científicamente y biológicamente es correcto. Detesto la censura en todas sus formas. Yo considero que una persona tiene libertad de expresión, pero no de violentar. Y gracias a Dios tenemos nosotros, particularmente yo tengo la posibilidad de denunciar, querellar, si me afecta verdaderamente algún tipo de comentario en las redes sociales. Así que yo celebro y justamente el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. sí, declaró de que ellos sí tenían una censura en sus plataformas. Irónicamente, el sector que habla de inclusión, de discurso de odio y todo eso, no encontraron mejor manera que censurar. Y para mí ese no es el camino. Para mí el camino es poder decir lo que uno piensa, siempre dentro del margen del respeto, y no porque yo opine algo diferente a lo que opina otra persona, tenga la necesidad de violentar. Ojalá en algún momento lleguemos a ese nivel de civilización, ¿verdad? Y la siguiente pregunta era, disculpame, ¿Cómo se Diego. puede blindar? ¿Cómo se puede evitar que conceptos como estos aterricen en las escuelas sin aprobación de esa mayoría? Papá, docentes, directores, etcétera. O sea, que haya un acuerdo, no simplemente porque hay una agenda de uno u otro lado, sino que haya realmente lo que el pueblo paraguayo quiere, se eduque en las escuelas. Algo consensuado por las partes. De hecho, en términos prácticos, creo que hoy por hoy funciona así. En el Ministerio de Educación hay una mesa técnica en donde están técnicos, así también las ACES, que son los representantes de los padres, para justamente la elaboración de todo lo que tenga que ver con las mallas curriculares y los contenidos temáticos dentro de la educación paraguaya. Eso se consensúa. Creo que el camino correcto en cuanto a la educación es, primero, no perder de vista que el niño sí es un sujeto de derecho, pero no olvidemos que es un sujeto de derecho en tutela. Para mí, el mayor derecho que tiene un niño, una niña, es que un adulto lo esté cuidando y protegiendo.
Ese es el primer derecho de todo niño. Y si ponemos a analizar así rápidamente, el hombre, genéricamente hablando, es el único ser vivo, uno de los pocos seres vivos que necesita del cuidado de un adulto para sobrevivir. Entonces, si partimos de esa premisa, el adulto que esté velando por el bienestar físico, psíquico de un niño es el principal derecho de un niño o una niña. Entonces, no olvidemos que esa tutela, esa patria potestad de los padres, también está dentro del sistema educativo. El padre tiene que saber qué va a aprender el niño en una institución y tiene que estar de acuerdo. Y si vamos al caso en términos prácticos, si yo, papá, mamá, quiero que mi hijo tenga una educación con enfoque católico, Sí. le voy a meter en una institución católica. Tal cual. Si quiero que mi hijo tenga una educación Evangélica. evangélica, le voy a meter en un colegio evangélico o musulmán o lo que, Aunque sea laico, Claro. lo que le sea meto un la, colegio, la- claro. la tradición familiar, por decir así. Y en el sistema educativo del Estado tiene que ser lo más científico posible. La escuela no puede imponer credos, ¿verdad? Si bien no puede imponer credos, debería de inculcar principios básicos, que casualmente yo siempre digo son principios cristianos. Claro. La Valores, empatía, exacto, los valores universales, eso tiene que inculcar la escuela, ¿verdad? O reforzar, porque en realidad eso se aprende en la familia. Claro, la base de la cultura occidental, que es la nuestra, Así es. es judeo-cristiana, ¿verdad? Históricamente. Me gustaría preguntarle un poco del lado de la mujer, porque también esa agenda woke, progresista, instaló como que el feminismo tiene que ser progresista. Y si uno estudia un poquito la historia, se da cuenta que la primera ola feminista fue una ola de ideología de derecha que buscaba justamente restablecer los derechos de la mujer. Y usted como señora, primero que nada, como senadora, como mujer conservadora, también se puede defender aquellos derechos de la mujer desde ese espectro. Totalmente. Y realmente haciendo un poco de historia fue el Partido Colorado con Ignacio Apane, Telemaco Silvera, los primeros que introdujeron el derecho al sufragio de las mujeres y un montón de derechos que hoy gozamos las mujeres. Y en un Estado de Derecho considero que hombres y mujeres debemos de gozar de los mismos derechos y deberes. No olvidemos eso. Y realmente desde donde me tocó hoy llegar a un curul del Senado, yo me siento verdaderamente empoderada. ¿En qué sentido? Yo no necesité y considero que ninguna mujer capaz necesita de una ley de paridad para conquistar genuinamente sus espacios. Porque analicemos rápidamente, si existiera la ley de paridad, que 50% mujer y 50%... cuoteo, ¿verdad? Un cuoteo. ¿De qué revolución cultural, ya que tanto hablamos que esta cultura es machista, de qué revolución cultural vamos a estar hablando O de si... qué meritocracia. Claro, si es que al final yo necesito de una ley para poder lograr un cupo en el Senado. Entonces yo celebro que las mujeres que hoy estamos en el Senado de la Nación pasemos por el mismo proceso que un hombre y hemos logrado y conquistado nuestros espacios genuinamente con los votos del pueblo. Entonces esa es la verdadera revolución. Una propuesta femenina que el pueblo apostó y logró esos votos para llegar a un curul al Senado. Me Esa es la gusta. verdadera revolución. Eso que está diciendo me parece muy importante y no solemos hablarlo, porque a veces que le damos el lugar a la gente más progresista como que se adueñaron de la defensa de la mujer y me parece que no es un lugar que les corresponde. Compartí hace un tiempo con una persona que defendía esos principios más extremos del feminismo y le decía yo, ¿por qué tienen la foto de Frida Kahlo? Está bien que tenga, pero que al lado ponga la foto de la residenta también que levantaron esta patria. O sea, de esa señora que criaron con esfuerzo y sacrificio a muchísimos hombres y mujeres en el Paraguay. O sea, yo no estoy en contra de Frida Kahlo, pero que le dé la opción también de aquella residenta que luchó por nosotros.
Eso, Diego Así Martínez. mismo. Un pequeño comentario sobre lo que están hablando y después una pregunta, senadora. Una vez ya lo hablamos en otro programa, donde en particular, como mucha gente tiene, tengo el deseo de tener una presidente o una presidenta de nuestro país. Porque en Paraguay no tuvimos todavía como tal una presidente que esté al mando de lo que es Burú de Charoga, Palacio de López, etcétera. Y ese podría ser un buen cambio, pero a través del voto electoral, de la cuestión popular, que la gente elija a una mujer por su capacidad, su talento, etcétera, etcétera, y no por el cupo, como estabas mencionando en cuanto al Congreso. Una comandante de la Policía Nacional, ¿por qué no? No tuvimos hasta hoy día una comandante. Sería muy bueno que tengamos alguna vez una mujer al frente de la Policía Nacional. Todavía no lo tuvimos. Esas revoluciones yo espero que se puedan dar muy pronto, pero porque así el pueblo lo quiso, senadora. Senadora, quiero volver un poco a lo que mencionaste al principio. Cuando Donald Trump, como también como Milei, posicionan estos discursos tan fuertes y tan radicales incluso para el que piensa diferente, en un país como el nuestro que es conservador y que tiene lo de por sí esa idea, que por ahí no tuvo que pasar por ese proceso como otros países como Argentina, que ahora incluso van a eliminar aparentemente la expresión de feminicidio en lo que es la ley de su país. Quiero preguntarte, quizá en Paraguay ya no cueste demasiado porque es nuestra cultura, pero en otros países, el mensaje que están enviando Milei, Trump, sobre este cambio, ¿cuánto tiempo crees que puede pasar para que de verdad se posicione y aquellas agendas que se pretendieron instalar desde la Embajada de Estados Unidos con cierto mensaje ideológico o de la agenda de Europa se termine, digamos, dejando de lado para que ya no tengamos ni de esos debates de discriminación, ni tildando a una persona de cierto calificativo porque sencillamente piensa diferente a vos? ¿Cuánto tiempo crees que tiene que pasar? Y eso es muy relativo. Sería más o menos diagnosticar y dar un tiempo a lo que sería la ventana de Overton, ¿verdad? Pero considero que en términos prácticos es hasta muy vidrioso hablar al respecto. ¿Por qué? Si hoy hablamos de que el Ministerio de la Mujer se tendría que eliminar, yo ya veo que me van a fusilar por todos lados porque se comprende y se entiende o se hizo entender que fue un espacio logrado por las mujeres. Ahora, no hagamos de juicio de valor si funciona o no funciona el ministerio, si qué hacen, qué no hacen. Yo considero que en un Estado de Derecho no existen ciudadanos de primera, ni de segunda, ni de tercera. Todos somos iguales ante la ley. Y en ese sentido, realmente es inconstitucional la ley de violencia contra la mujer porque está discriminando. Los ministerios deberían de ser absolutamente y estar al servicio de absolutamente todos los ciudadanos, hombres y mujeres, sin discriminación. Hablemos de la discriminación. Ustedes, los hombres, están siendo discriminados en términos legales. Pero se habla de la rapidez de la justicia. Yo considero que más bien lo que se tiene que reforzar es los juzgados de paz y que funcionen verdaderamente. Porque las leyes en sí ya protegen tanto a hombres como a mujeres, ¿verdad? Está todo en el Código Penal. Y me recuerda una entrevista que le hicieron a Milei y tal cual. Simplemente se tiene que respetar y llevar adelante lo que dice el Código Penal. No necesitamos de una ley. Y díganme si, existiendo esta ley, han disminuido los casos de violencia contra la mujer. Para nada. Entonces, evidentemente, ese no es el camino. Y a mí realmente me dan pena, porque hoy, jurídicamente hablando, con la legislación y los nuevos juzgados que están en tela de juicio para juzgarse o no, de especialización contra la violencia de la mujer, ustedes los hombres son un peldaño más abajo que los umpalumpa. De verdad les digo. Y realmente a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque yo tengo un papá, tengo hermanos, tengo hijos y no me gustaría. Yo creo que en un Estado de Derecho todos somos iguales ante la ley. Tal cual. Si vos, hombre, violentaste a una mujer, que se cumpla el Código Penal. Si vos, mujer, violentaste a un hombre, en el mismo proceso que se cumpla el Código Penal. ¿A tu criterio la ley paraguaya le deja, así como está hoy, al hombre por debajo de la mujer? Totalmente. En términos prácticos, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que la Corte premia a los juzgados que dictaminan con enfoque de género. Imagínense. Con enfoque de género. Entonces, yo juez
que voy a tener ciertos premios, hablando mal y rápido, porque juzgué con enfoque de género. Directamente voy a juzgar todo por ese lado. Y lastimosamente tenemos que hablar de una realidad. Las denuncias falsas existen. Sí. ¿Y quién le devuelve a ese hombre que fue preso 5, 6, 7, 8, no sé cuántos años? Pasó todas las penurias que se pasan en Tacumbú y después era una denuncia falsa. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Los juzgados real y objetivamente tienen que buscar y encontrar la verdad y hacer justicia. En las mismas condiciones, hombres y mujeres, sea quien fuese el agresor. La ley es igual para todos. Y ese es la base de una sociedad, de un Estado de derecho. O si no, estamos hablando de clases privilegiadas. Yo entiendo lo que usted dice, senadora, pero solamente para cerrar, ¿verdad? Sí. Esto. Pero yo sí creo de que, por lo menos cuando se van a hacer las denuncias, yo he visto que en general, o sea, los muchachos hablaban el otro día de que no creen que existe como una cultura, pero sí hay cosas que son socialmente aceptadas y que no se ven bien. Por ejemplo, que una mujer le cuesta un montón hablar de que es víctima de maltrato, ¿verdad? Entonces a mí, por ejemplo, no a lo mejor en los juzgados, pero sí esas primeras instancias donde se hacen las denuncias, tienen que tener un enfoque diferente. No sé si llamarle enfoque de género, pero sí entender de que hay algo sistémico también, de que no está funcionando y poder hacer un primer auxilio para que la persona que es víctima realmente se sienta en Claro. confianza para poder hacer una denuncia. Y esos son los juzgados de paz. Claro, entonces eso es lo que usted está planteando. Sí. No dejar de lado, No. pero sí hacer otro canal, porque es una realidad que existe, ¿verdad? Y es una realidad también que las mujeres no denuncian ese tipo de cosas, Yo te ¿verdad? pregunto algo. Ujú. ¿Tienen estadística de los hombres que denuncian violencia doméstica por parte de sus mujeres? Yo Hay creo una que cuestión- tampoco quieren denunciar, ¿eh? Les da mucha Exacto. vergüenza al hombre Si denunciar entramos de que en el- una mujer que es Es- supuestamente el sexo débil le está sometiendo. Eso yo también sé. Culturalmente, luego, ¿cómo se va a ir un hombre a denunciar ese tipo de cosas? Yo estoy en contra de la violencia. Venga de donde venga y vaya hacia donde vaya, ¿verdad? Pero hay una realidad cultural. Y la realidad cultural es que tanto a la mujer como al hombre le cuesta denunciar. Esa es la realidad cultural. Y simplemente rescatar, y quiero que rescaten esto de mis ideas. Estamos en una sociedad de derecho y la ley tiene que ser igual para todos. Claramente, claramente. Señora senadora, gracias, fue un privilegio entrevistarla. Muchas gracias por la invitación, atenta a una nueva invitación. Le vamos a invitar para seguir hablando de esto. Muchas si nos gracias. permite. Sí, Muy yo buen quiero que resto de venga. jornada a todas las personas. Gracias, estuvo con nosotros la señora senadora Lizarela Valiente. Vamos a una breve pausa.